Reiniciamos nuestra transmisión, segmento número 3, programa Visión Global, programa 144. Recordamos la etiqueta de la semana, Semana Santa Segura Padilla 2022. La clave es vacunarse y por favor, mantén el uso del tapaboca. El tema de introducción de este segmento número 3 está dedicado a informaciones, noticias, hechos trascendentales a nivel internacional. Nos toca la semana o esta semana la conmemoración de las víctimas del conflicto social y armado que inició el 9 de abril de 1948 en Colombia. Aquí está en parte el texto de esta noticia. Los colombianos se movilizaron el sábado en conmemoración de las víctimas del conflicto social y armado que se originó el 9 de abril de 1948, día en que se asesinó en Bogotá al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Tanto independientes como organizaciones sociopolíticas exigieron al Estado contribuir a la verdad y reparación de las víctimas, así como la implementación integral de los acuerdos de paz firmados con las antiguas FARC-EP en el año 2016. De acuerdo a los reportes de la oficina en que funciona la ley de víctimas, en el país solo se ha cumplido un 10% de 9 millones de personas catalogadas como víctimas. Cabe recordar que la ley fue ampliada hasta el año 2031. Las organizaciones sociales piden esclarecimiento de hechos ocasionados en el conflicto. Además, exigen al gobierno presidido por Iván Duque a brindar garantías a los líderes sociales y excombatientes que se acogen al acuerdo de paz. Las movilizaciones se dan cuando la situación humanitaria en Colombia es crítica. En lo ocurrido del presente año se han asesinado 14 excombatientes y 51 líderes sociales, así como la perpetración de 31 masacres, siendo los territorios rurales los espacios de los lamentables hechos. Bueno, ese es el drama de nuestro pueblo colombiano, de nuestra hermana República de Colombia. Drama, por supuesto, que se inicia o se acentúa o se hace más presente en la década de los 40, 1940. Para inicios de 1940 llega al poder por primera vez el Partido Liberal de Colombia y se inicia lo que todos conocimos como la República Liberal, pero también el periodo de la violencia. Ahí destaca en 1946, en la escogencia del candidato para esas elecciones, el líder Jorge Eliezer Gaitán, quien es considerado un hombre con una formación académica como abogado, graduado en Italia. Jorge Eliezer Gaitán tiene una fecha de nacimiento 1898-1903. Abogado de profesión, estuvo en los conflictos bananeros ahí en la costa colombiana, estuvo por supuesto ejerciendo la política como alcalde de Bogotá, fue congresista, abogado, litigante en ejercicio, reconocido líder con una impecable oratoria. Bueno, para 1946 no le fue posible ganada la candidatura para ser el candidato en esos comicios, entonces tuvo que esperar ser el candidato oficial ya decidido en ese año 1946 para 1950. En este momento le tocó la presidencia de la República a Mariano Ospina, pero lamentablemente el asesinato sistemático del gobierno de Mariano Ospina contra algunos líderes del mismo Partido Liberal y los conservadores contra los liberales, y esa guerra civil que ya se venía gestando dio precisamente hace 74 años con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán ahí en la ciudad de Bogotá. Jorge Eliezer Gaitán salía de sus oficinas ahí en la ciudad de Bogotá con unos amigos y bueno, fue sorprendido por un hombre, Juan Roa, quien le propinó 3 disparos que por supuesto lo dejaron mal herido y minutos después murió ahí en una sala de emergencia en un hospital de Bogotá. Con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, bueno, se inicia una nueva historia trágica para Colombia. Ese día también fue bautizado como el Bogotazo. Se calcula que más o menos
unas 3.000 personas fallecieron y otras miles quedaron heridas. El señor que asesinó, se dice que fue por voluntad propia. Se pide si abran averiguaciones a ver en verdad las verdaderas causas y motivos por el cual fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Lo cierto es que en ese momento que matan o asesinan a Jorge Eliezer Gaitán se estaban dando en la ciudad de Bogotá dos acontecimientos que marcan también la historia, como era la 9ª Conferencia Panamericana, representada, convocada por los Estados Unidos de Norteamérica y representada por el general Marshall, jefe del ejército aliado en Europa, en la recién Segunda Guerra Mundial, que había culminado en 1945. Bueno, más adelante, a través de esta conferencia, se le da paso a lo que hoy conocemos como la Organización de Estados Americanos. Ahí en esa reunión de esa conferencia se le fue negada la asistencia a Jorge Eliezer Gaitán. Allí estuvo presente también quien fuera después presidente de Venezuela, un año después, Rómulo Betancourt. También estuvo ahí Fidel Castro Ruz en representación del Congreso Latinoamericano de Estudiantes, Gabriel García Márquez, a solo 2 cuadras. Dice él en sus historias que también escuchó los disparos del asesinato que enlutó y sigue enlutando toda la política colombiana, por supuesto. Otros hechos se sucedieron, como fue ya una vez apaciguado el levantamiento popular por los acuerdos que hizo el mismo Partido Liberal, sus líderes y el mismo Partido Conservador con el presidente Mariano. Bueno, se convocaron y se adelantaron las elecciones de 1950 para 1949, pero ya Jorge Eliezer Gaitán había sido asesinado, y al haber sido asesinado, bueno, se pierden las esperanzas de que un hombre de la calidad humana, del pensamiento histórico de la izquierda socialista, aun cuando fue acusado de comunista, fue acusado de fascista por haber estudiado allá en Italia, dicen que estuvo también en el pensamiento de Mussolini. Bueno, lo cierto es que Jorge Eliezer Gaitán es asesinado y matan el futuro de la política en paz, sin violencia en Colombia. Se siguen sucediendo entonces hechos, y por ahí tenemos que Antonio Marín, quien después se convirtió en Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, organiza las primeras guerrillas rurales allá en el sur del Tolima. Después, más allá, en 1964, con Jacobo Arena, funda las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En la llamada Marquetalia, el bombardeo a Marquetalia, 2.000 hombres por aire y tierra llegaron al sur de el Tolima en la búsqueda de ese grupo de guerrillas recién fundado el 27 de mayo de 1964. Necesario recordar estos hechos porque son consecuencia del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, no viendo los campesinos, no viendo los trabajadores, no viendo el pueblo más humilde de Colombia salida a una situación política pacífica, porque fue asesinado su líder. Bueno, se comienzan a organizar o se inicia la organización de diferentes grupos guerrilleros en las ciudades y en las zonas rurales. Tocó pues Antonio Marín, nombre de nacimiento y nombre pues después camuflajeado como Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, fundar la guerrilla de la FARC, que en otros hechos históricos terminaron firmando el acuerdo de paz en el año 2016, acuerdo de paz que todavía reclaman los colombianos se cumpla, reclaman los desmovilizados de la FARC-EP se cumpla. También debemos de recordar que en esos hechos del asesinato de Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, también sucede en Colombia en el año 1953 un golpe de Estado que derroca al presidente que había sido electo entonces en 1949 por Gustavo Rojas Pinilla, quien se mantiene en el poder hasta el año 1957. Necesario recordar estos antecedentes que antecedieron y todo lo que sucedió después como consecuencia del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, porque lo digo una vez más, se enlutó para siempre la política colombiana, se enlutó para siempre las protestas en Colombia de los campesinos, de la minga, de los indígenas,
de todos los estudiantes, de las universidades, de los liceos, de la juventud, todo. Mucha escritura hay ya de antes de ese día, 9 de abril de 1948, y después de ese día de 1948, pudiéramos decir que la historia de Colombia se partió en dos, se incrementó, se consolidó la violencia, y hoy día todavía esa guerra civil que se inició en esa década de los 40, pues sigue vigente ahí, y siguen habiendo masacres, siguen habiendo asesinatos, siguen habiendo desaparecidos, siguen habiendo víctimas sin culpables en Colombia. Muchas veces todo esto orquestado y ejecutado por el narcoestado colombiano y su presidente Iván Duque, sus fuerzas militares, sus organizaciones policiales de inteligencia y contrainteligencia, y la presencia de ahí de 7 bases militares de los Estados Unidos de Norteamérica, donde están entrenando mercenarios colombianos, latinoamericanos, para hacer injerencia y desestabilizar los sistemas de gobierno y los sistemas de políticas progresistas que imponga cualquier presidente en Latinoamérica y el Caribe. Vamos a concluir esta parte del tema de este 74 aniversario del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán con unas breves palabras de uno de sus discursos más profundos, una de las que a mí más me gusta. Termina diciendo él: yo no soy yo, personalmente yo soy un pueblo que me sigue porque se sigue a sí mismo, cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Excelentes palabras de Jorge Eliezer Gaitán para la historia de la política latinoamericana, caribeña, hispanoamericana y mundial. Ojalá y evitemos de una vez por todo ese luto colombiano por esa guerra civil que lleva ya más de 74 años. Aquí tenemos otras noticias internacionales. Francia, el actual presidente Emmanuel Macron y la líder de extrema derecha Marine Le Pen volverán a enfrentarse en la segunda vuelta de los comicios dentro de 2 semanas. De acuerdo con las primeras estimaciones de voto publicadas tras el cierre de los colegios electorales, este domingo Macron se hace con la victoria en la primera vuelta con un 28,4%. La segunda candidata y rival en la ronda final del próximo 24 de abril es la líder de Agrupación Nacional, que ha obtenido un 23,4% de los votos. Bueno, esto para nada va a cambiar la política de Francia. Ahí hay una política también que está sincronizada, entonizada, y que será igual cualquiera de los dos que gane para el pueblo francés y para toda la Unión Europea y todos los países del mundo. Ahí no hay cambios, ahí manda la burguesía, ahí manda el imperialismo, ahí manda la Unión Europea, ahí manda los intereses de las grandes transnacionales, hegemónicas, colonizadoras, de esa Europa que cree que todavía en Latinoamérica, el Caribe y en el resto del mundo, en África, en Asia, seguimos siendo colonias de ellos, acompañadas ahora y protegidas ahora por los Estados Unidos de Norteamérica y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Aquí tenemos otra noticia. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirmó que su país tomará como un objetivo militar legítimo cualquier suministro occidental de armas a Ucrania. En un nuevo paquete de sanciones contra el gobierno del presidente Vladimir Putin, la OTAN anunció el jueves pasado que planifica entregar nuevas armas a Ucrania. Bueno, imagínense ustedes, ahora la OTAN es la que amenaza con llevar armas a Ucrania. Ahí está Rusia, su gobierno, su pueblo, sus soldados, que es el pueblo en armas, defendiendo su soberanía, su autodeterminación, su derecho a existir como república libre, soberana e independiente. Vamos de inmediato a pedir la visión ciudadana. La pregunta a nuestro pueblo en la calle: ¿qué planes tiene para qué planes tiene para esta Semana Santa? Y ya está nuestro pueblo en la calle respondiendo. Para nuestro país, para el desarrollo económico, está muy bien que el gobierno cobre ese impuesto. Y también del pueblo, porque a beneficiarse el gobierno nos beneficiamos todos, porque la economía va a crecer y va a mejorar todo. Es complicado venir a un sistema económico donde el bolívar era muy importante con respecto a la tasa del dólar, y pues ahora quieren implementar un nuevo sistema donde cobran impuestos por una transacción en dólares que no me
parece justo. Sin embargo, bueno, es lógico pues, poder trabajar ahora con bolívares si ahora el dólar no se mueve tanto a nivel de bolívar. Y bueno, nada, es más fácil para nosotros trabajar en bolívar que en nuestra moneda nacional y que todo el mundo reciba, porque el problema es que como proveedores y clientes reciban las transacciones en bolívares a tasa de dólar normal. Bueno, que imagínate, para los comerciantes es una devaluación para ellos, porque imagínate, se pone como te está contando, no es casi venta. Y un impuesto más que hay que pagar, menos ganancias para los empresarios. Dólares, por lo menos la clase abajo, nosotros los más pobres, pues no manejamos dólares, y si lo manejamos muy poco. Esta es una medida para darle impulso al bolívar y que nuestra moneda pues surja como tiene que ser. Bueno, ahí está nuestro pueblo sabio y paciente dando respuesta a la pregunta de nuestro periodista en la calle Visión Global, programa número 144. La pregunta, ¿qué planes tiene para esta Semana Santa? Bueno, ahí nuestro pueblo respondió ya. Yo sí los invito a todo el pueblo zuliano, a todos los maravinos, a toda la gente del Moján, de la Subregión Guajira, de la costa oriental del lago, todos vayan allá al Almirante Padilla. Pueden irse por el muelle del centro de Maracaibo con Rafael Chávez Frías en la lancha El Yaque que ha dispuesto Linea desde mañana a las 7 de la mañana con retorno a las 4 de la tarde, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y por supuesto también la lancha que tendremos operativa desde el Moján a Isla Toa, San Carlos, El Deri, allá en la isla de Zapara. Todos a disfrutar la Semana Santa en familia. Allá tenemos la Semana Santa religiosa, tradicional, cultural, en Isla de Toas el día viernes con todo lo relacionado al Vía Crucis, con personajes vivientes. 150 personajes ahí estarán acompañando el Vía Crucis hasta el Cerro del Calvario, donde se hará la crucifixión de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y tendremos allá dispuestas y actas las playas de San Carlos y San Bernardo de Zapara. Lo repito, playas de mar, playas de lago, desembocadura del río Limón, manglares. Todo tenemos allá en nuestro municipio. Gastronomía excelente, posadas, médanos. ¿Qué no tenemos allá? Allá tenemos de todo. Por eso los invitamos a todo nuestro pueblo a que disfrute esta Semana Santa y a todos los turistas del sur y el occidente del país que nos visiten para que disfruten junto a nosotros unas verdaderas Semanas Santas felices y seguras. Vamos de inmediato a una pausa con un video y regresamos con el último segmento número 4. Desde la cruz del Cerro del Calvario, aquí, Fuego Vivo, Requena, haciendo una inspección de todo el trabajo que está haciendo nuestro equipo de la Dirección de Asuntos Territoriales en cuanto a obras públicas. Bueno, ya todo está casi listo para iniciar todo lo que va a ser el recorrido del Vía Crucis viviente que tenemos organizado para todos nuestros pobladores de nuestro territorio insular, Almirante Padilla, y todos los turistas que vengan de la Subregión Guajira, de Maracaibo, de San Francisco, de los puertos de Altagracia. Bellísimos aquí, Isla de Toa, Semana Santa Segura 2022.